académica del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de contar con la presencia de la doctora Blanca Aguilar Uscanga, que nos presenta una línea de investigación que ella tiene, y en particular esta línea pues, de investigaciones sobre la leche humana en polvo, beneficios para niños con problemas de lactancia. Bienvenida, doctora Blanca. Estamos aquí pues muy ávidos de saber qué buenas nuevas nos trae en relación a este tipo de intervención. Pues muchas gracias, doctora Laura. Yo les agradezco el que me hayan dado la oportunidad de poder exponer este trabajo de investigación, el cual pues ya llevamos muchos años, aproximadamente unos 5 años trabajando con él. Y bueno, pues les voy a presentar algunos resultados, porque todavía seguimos trabajando en este proyecto, en muchas cosas que han surgido, pero bueno, ahorita lo que queremos pues es explicarles y ahora sí compartir con ustedes es algunos resultados que hemos obtenido a partir del secado de la leche humana, con la intención, ¿verdad?, pues de que esta leche pueda ser utilizada en algún momento para bebés con problemas de lactancia, donde sus madres no puedan ser alimentados, donde no los puedan alimentar. Bueno, también quisiera, antes que nada, antes de empezar a platicarles del proyecto, pues presentarles a algunos colaboradores que gracias a ellos, pues este proyecto se ha podido llevar a cabo. Hemos podido lograr resultados interesantes. Y bueno, pues yo creo que muchos de ustedes ya conocen al doctor José Alfonso Gutiérrez Padilla. Cuando yo fui a pedirle apoyo a él, pues él estaba en el CUCS y en el Hospital Civil de Guadalajara. Él me presentó a lo que es la doctora Elisa García Morales, que todavía seguimos colaborando, aunque el doctor ya no esté en el Hospital Civil, pues ahorita está en la Secretaría de Salud. Seguimos teniendo colaboración con ambos. Inclusive hay algunos otros doctores que están iniciando también con nosotros del Hospital Civil con ayuda de la recolección de la leche. Está el doctor Josué Solís Pacheco, el doctor Edgar Balcázar, que en este caso es del lado de lo que sería CUSEI, la doctora Ariana, la doctora Ana Martínez, y bueno, una lista de estudiantes. Yo nomás aquí puse 4 porque sinceramente son muchos, han sido más de 15 estudiantes que han pasado por este proyecto, ¿no? Y también, pues, el doctor Arturo Ragazzo Sánchez, que ha sido colaborador también de este proyecto, a partir de que nosotros empezamos a trabajar esta leche con diferentes procesos de conservación. Bueno, entonces, ¿cómo surge la idea de secar la leche, no? Bueno, todo inicia porque, empezamos a investigar de que existe en el mundo y en México, ¿verdad?, en lo que son los hospitales amigos del niño, algunos lactarios y principalmente lo que son los bancos de leche humana. Actualmente existen 37 bancos de leche materna en México, que en los cuales se puede pues, llegar a recolectar una gran cantidad de leche. Pues más o menos aquí tengo un dato que puede ser hasta 230 litros diarios aproximadamente, que se pueden recolectar, ¿no?, teniendo un buen banco de leche en el cual pues ya se tenga bien estandarizado lo que son estos procesos de recolección. Y bueno, esta leche normalmente es pasteurizada y posteriormente es utilizada para alimentar a los bebés que tienen problemas de lactancia. En Jalisco, ¿no?, como les muestro aquí, pues tenemos un banco de leche, en este caso pues es el Hospital Materno Infantil López Mateos, que es donde pues queremos iniciar la colaboración también con ustedes. Bueno, a pesar, ¿verdad?, de que la OMS y muchos hospitales y pues todo lo que son estas organizaciones de la lactancia, pues tratan de fomentar lo que es la alimentación materna, desafortunadamente, también existe la controversia de que hay muchísimos niños que están alimentados, ¿verdad?, con leche de fórmula láctea, en este caso comercial, ¿verdad? Es una decisión que han tomado pues muchos médicos, porque además de que pues es mucho más fácil, ¿verdad?, preparar un biberón con una leche en polvo y dársela a un bebé,
pues de alguna manera pues resuelven rápidamente lo que es el problema de la alimentación de estos niños. Y esto pues a pesar, ¿no?, de que se conoce que estas leches son de fórmula láctea comercial, es leche de vaca, que no tienen las mismas concentraciones de proteínas, que en este caso pueden inclusive causar intolerancia o alergias a los bebés, por ejemplo, lo que es la beta-lactoglobulina, que puede provocar pues alergias a la larga a estos niños. Inclusive pues hay un montón de estudios en donde se ha visto que efectivamente este tipo de leche pues no es muy buena, ¿no?, para los niños, al contrario, puede provocar infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, caries por la alta concentración de azúcar que traen, y obesidad, ¿verdad?, también, y pues a la larga diabetes y algunas otras enfermedades del síndrome metabólico. Bueno, entonces, debido a estas cosas, ¿no?, que nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, existen los bancos de leche, cómo en este caso guardan la leche, cómo la conservan. Es una muy buena idea el que se tengan estos bancos de leche con la intención de evitar, ¿no?, el uso de las fórmulas lácteas de niños que por alguna razón pues sus madres no pueden amamantarlos o están en este caso terapia intensiva, son prematuros, etcétera. Bueno, pues gracias a estos bancos de leche se ha podido lograr evitar el consumo de estas fórmulas lácteas, ¿no? Bueno, entonces, en general, ¿cómo es que se conserva esta leche humana? Lo primero que se hace, pues, es una buena selección de las donantes, en donde estas donantes, pues, deben de tener ciertos requisitos, ¿no? Pues, no estar enfermas, no consumir drogas, ni alcohol, no fumar, y sobre todo, pues, que a través de un consentimiento informado, pues, ellas nos puedan donar la leche, ¿verdad?, sobrante que, pues, le quede después de haber amamantado a su hijo. Posteriormente, bueno, esta leche se lleva a un proceso de pasteurización con la intención de eliminar cualquier bacteria que pueda venir, pues tanto de la parte exterior del pezón de la mamá como pues la microbiota natural que pues, normalmente trae la leche. Y también pues asegurar lo que sería la ausencia de virus. Por otro lado, de forma muy general también, ¿verdad?, lo que se hace es que estos bancos de leche tienen la necesidad de garantizar de que esa leche esté inocua y por lo tanto pues se hacen estudios microbiológicos pues para ver que ya no haya microorganismos y posteriormente se congela esta leche. Una vez congelada, pues empieza a distribuir a los bebés cuando se necesita alimentarlos. Esto quiere decir que yo voy a tener botes de leche en congelación y los voy a descongelar para posteriormente alimentar a los lactantes, ¿no?, tal y como se ve aquí en esta fotografía. Esta fotografía fue tomada en el Hospital Civil de Guadalajara, la que está aquí abajito, porque ese sí es y como ellos sí utilizan, ¿no? Normalmente lo que hacen es utilizar la leche de su propia madre, ¿no? La misma señora se saca la leche, se la lleva al bebé, etcétera, ¿no? Porque pues ellos no tienen en el Hospital Civil un banco de leche como tal. Bueno, algo bien importante que hay que remarcar, que esta parte, ¿verdad?, del proceso de congelación de la leche materna, también ha habido muchos estudios en donde se ha expresado que este proceso de conservación no es ideal, no es bueno para conservar la leche humana. Yo solamente aquí les puse 4 referencias bibliográficas, una viejita, ¿verdad?, desde 1999, y otras un poco más recientes, una del 2004, una de los 2013 y del 2019, en donde ellos hablan, estos autores en una forma general, de que esta congelación va a destruir lo que es la actividad biológica y sobre todo pues vitaminas, entre ellas algunas enzimas como lo que son aglipasas, las inmunoglobulinas e inclusive también las lactoferrinas. Aquí en estos autores no vienen, pero sí hay referencias bibliográficas que se habla precisamente que también la lactoferrina, que es un compuesto importante antimicrobiano para la alimentación del bebé, se destruye prácticamente el 50% de esta, ¿no? Bueno, este autor Hanna nos dice que a partir de los 7 días de almacenamiento por congelación se puede reducir hasta el 40% de la actividad antioxidante. La actividad antioxidante pues también es importante pues para lo que es la alimentación de los niños, ¿no? Porque va a tener compuestos importantes que van a ayudar a lo que es su sistema inmunológico.
Bueno, también se ha visto que lo que es la congelación puede destruir lo que es la grasa. Entonces, estamos hablando que va a haber una hidrólisis de esa grasa y al haber una hidrólisis de la grasa, pues puede haber sabores diferentes, enranciamiento, etcétera. Y pues hay una disminución del contenido energético, ¿no? Aquí nos habla más o menos de un 5%. Y bueno, el artículo un poquito más reciente, en el 2019, pues nos dice, ¿no? Que efectivamente el contenido de macronutrientes, en este caso pueden ser proteínas, lípidos, azúcares, o ni se diga las vitaminas, las lipasas, la lactoferrina, pues se pueden perder de una forma muy significativa, igual el contenido energético de esa leche, ¿verdad? Si nosotros almacenamos inclusive a menos 80 grados centígrados, porque uno de los factores que aquí tenemos que tomar en cuenta es de que siempre hablamos de congelar un alimento, en este caso la leche humana, con congelación rápida, para evitar cristales grandes que destruyan precisamente pues toda la composición nutrimental y biológica de ese alimento, ¿no? Sin embargo, bueno, este autor Orbach aquí también nos dice que la leche congelada, mismo así a menos 20 o a menos 80 por 24 semanas, pues tiene una pérdida significativa de grasa de aproximadamente 8% y un 3.3% de energía, ¿no? Igual habla de las proteínas que se llegan a destruir tanto en una temperatura de menos 80 como de menos 20 grados centígrados. Ahora, debido a esto, pues también nosotros hemos investigado y hemos buscado referencias bibliográficas porque pues nos percatamos de que los bancos de leche, sobre todo aquí en México y también en el mundo, en el extranjero, ¿verdad? Ellos guardan la leche cierto tiempo, entre 2 a 3 meses. Pero si esa leche no es utilizada para los bebés, para ser alimentados a estos bebés, pues la desechan. Entonces, aproximadamente es un 30% de leche que se bota, que verdaderamente es, híjole, yo casi me quiero poner a llorar porque si yo tuviera esa leche y que, o sea, yo pudiera hacer muchas cosas, ¿no? Con ella sin necesidad de estarla botando, porque es tan complicado y difícil conseguir madres sanas, señoras que quieran donar, estar haciendo tantos estudios analíticos e inclusive pues clínicos, ¿no? A las mismas señoras para tener leche que pudiese ser donada a bebés que lo necesitan, ¿no? Entonces, también es una pues, de las consecuencias que trae lo que es la congelación, porque efectivamente se han dado cuenta, ¿no? Muchos investigadores que trabajan precisamente en estos bancos de leche, que si congelamos la leche, pues va a haber una pérdida. Y si va a haber pérdida, pues hay riesgo sanitario y pues no queremos que los bebés se enfermen, ¿no? Por darles una leche que ya no sirve para su alimentación. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para poder evitar estos problemas de la congelación, principalmente, que no nos va a favorecer para nada, ¿no? Bueno, pues una alternativa importante es secar la leche, ¿verdad? Existe ya desde hace muchos años lo que es el proceso de secado por atomización o aspersión, que también se le llama. Este es un método alternativo que se ha utilizado para poder conservar diversos alimentos, entre ellos la leche de vaca, suero de leche, huevo, tenemos el café también que es por atomización, todos los polvitos esos de bebidas que abren con ustedes el sobrecito y es polvo y lo hidratan, es secado por atomización. Inclusive se está utilizando el secado por atomización también como método de encapsulamiento de cepas probióticas. O sea, tiene una gran aplicación lo que es este proceso de secado por aspersión. Entonces, nos surge a nosotros, pues, esa idea, ¿no? Oye, pues, ¿por qué no utilizar este proceso de secado por aspersión? Que lo único que se hace es eliminar agua, concentrar el producto, ¿verdad? Y poder nosotros utilizarlo, pues de la misma manera que se utilizan las leches de fórmula comercial. Entonces, esa fue la primera idea, ¿no? Así es como surge esta idea de secar nosotros la leche humana. Entonces, en CUSEI empezamos a trabajar sobre el proceso de secado por aspersión, porque a pesar de que tenemos un equipo que nos va a secar la leche, cada uno de estos alimentos, por ejemplo, leche humana, leche de vaca, que el café,
que el agua de Jamaica, lo que ustedes quieran secar, que el huevo, que el suero de leche, etcétera, ¿verdad? Tienen diferentes composiciones y diferentes formas de secar. Esto tiene que ver con la temperatura y el tiempo en el cual va a estar esta leche dentro de ese secador. Este que ustedes ven aquí, déjenme ver, no sé si los pueda señalar, no sé si se ve la flechita bueno, pero aquí a la izquierda, a la derecha, tenemos pues la foto, ¿verdad? De nuestro secador por aspersión que nosotros tenemos aquí en CUSEI, en la planta piloto de alimentos. Este secador, en la parte de arriba, tiene el aspersor, ahora sí en el frasco grandote, ¿verdad? Es donde empieza a ver el secado por aspersión. La leche entra con un flujo de 1 a 2 mililitros por minuto y al momento que hace contacto con la temperatura, se tiene el efecto de las palomitas, ¿verdad? Se seca inmediatamente. Cuando nosotros estamos ahí con las palomitas moviéndolas y ¡pum!, hacen así, como exactamente es el mismo sistema. Aquí es mucho más rápido, obviamente, que hacer palomitas, ¿no? Porque en el momento que esta tiene contacto con la temperatura, que sí son temperaturas altas, nosotros hemos trabajado desde 150, 160, 170 hasta 250 grados centígrados con la finalidad de poder encontrar el método de secado por aspersión mejor para evitar, en este caso, pérdidas de nutrientes. Algo muy importante que quiero remarcar, siempre que nosotros usemos un proceso de conservación, sea pasteurización, sea congelación, sea refrigeración, secado por aspersión, altas presiones, UV, radiaciones gamma, lo que sea, ¿verdad? Que nosotros querramos utilizar plasma, etcétera, siempre vamos a tener pérdidas. O sea, es muy complicado decir, es que ya tengo un proceso que tal como entra sale la leche. No, yo les engañaría, ¿verdad? Sí hay pérdidas de nutrientes, pero pues tendríamos que ver de pérdidas a pérdidas cuánto hay de pérdidas y qué ganancia hay y qué ventajas hay de utilizar un proceso con otro. Bueno, debido a que nosotros iniciamos con la estandarización del proceso de secado de esta leche, pues también tratamos de hacer una metodología en donde incluimos, ¿no?, pasos o procesos que se llevan a cabo en lo que son los bancos de leche humana. Y igualmente, con ayuda, en este caso, del Hospital Civil, pues seleccionamos nosotros a nuestras donantes. Ahí la selección, pues igual se les da su hoja de consentimiento informado, se les pregunta, pues, todas las enfermedades, si tienen o si fuman, si toman, si se drogan. Algunas señoras son mentirosas, ¿eh? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que nosotros tenemos que hacer el estudio y garantizar que verdaderamente pues la leche no traiga ningún contaminante. Sí nos ha tocado de que les preguntan mis muchachos, oiga, ¿usted se droga, fuma, toma alcohol? No, no para nada. Y haciéndole las pruebas, que tenemos algunos kits nosotros para medir ahí en forma inmediata, pues estos factores, pues vemos que nos están mintiendo, ¿no? Hay señoras que sí se drogan y desafortunadamente pues le dan esa leche a sus bebés. Entonces esas pues las eliminamos de lo que sería el lote para el secado, más sin embargo, hemos hecho estudios muy interesantes también con ese tipo de señoras que tienen ciertas enfermedades, patologías o que consumen compuestos antinutrimentales, ¿no? Bueno, posteriormente se hace lo que es la extracción-recolección. Normalmente nosotros la hacemos con estas bombas automáticas. Esta foto que está aquí, la señora, es también original de nosotros. Es una bomba automática que la señora más se la pone y la bombita va jalando su leche, ¿no? Posteriormente, nosotros hacemos un pool, o sea, un solo lote de todas las señoras que nos donan, que ya caracterizamos bien su leche, que no trae ninguna enfermedad, que no hay riesgo de alguna contaminación, etcétera, etcétera, y que no vaya a perjudicar posteriormente, ¿verdad? En este caso, a los estudios, que ahora lo que queremos es, pues, que esta leche humana en polvo sea utilizada para alimentar a los niños que tienen ese problema de lactancia, ¿no? Bueno, como una señora nos da 50, 20, 30, 100 mililitros, pues normalmente es complicado estar secando pequeños volúmenes, ¿no? Entonces nosotros necesitamos al menos juntar 1 litro de leche para poder echar a andar el equipo. Entonces, hacemos un pool de leche,
homogenizamos la leche para hacer los glóbulos de grasa más pequeñitos, porque esa es otra de las cosas que también estudiamos, que puede haber separación de la grasa. Hay señoras que tienen mayor contenido de grasas que otras, ¿no? Normalmente es lo que más varía la grasa, y para que pueda pasar por el secado sin que haya pérdida de grasa y podamos recuperar un alimento con un porcentaje energético adecuado, ¿verdad? Pues entonces hace una homogenización, después se pasa por el secado por aspersión, empacamos esta leche en bolsas trilaminadas, porque también hemos hecho estudios para ver cuál sería el recipiente más adecuado. Estas bolsas trilaminadas lo que hacen es que evitan, en este caso, la humedad al interior del polvo, evitan también la contaminación y la luz, ¿no? Porque como trae grasita, la grasa normalmente pues tiende a hidrolizarse o a formar, en este caso, componentes ácidos grasos libres que nos pueden cambiar el sabor o enranciar el alimento, ¿no? Bueno, después de que tenemos esta leche humana en polvo, nosotros la llevamos a análisis microbiológicos. En este caso hacemos cuenta total viable entre bacterias, hongos, levaduras, bacterias ácido-lácticas, y también hacemos análisis físico-químicos en donde determinamos lo que es la actividad de agua, el porcentaje de humedad, el contenido de cenizas, el contenido de proteínas total, lípidos y carbohidratos. Esto sería lo más, hagan de cuenta, lo que siempre estamos haciendo, ¿no? Normalmente. Obviamente que ya hemos trabajado con ya compuestos más biológicos, como en el caso de lactoferrinas y monoglobulinas, que ahorita vamos a platicar un poquito de ellos con respecto a los resultados que hemos obtenido de este proceso de secado por aspersión. Bueno, a ver, ahí está. Nosotros trabajamos primero lo que fue la leche, así como está, tal cruda, ¿verdad? Aspersión, con la intención de ver, pues, qué pasaba, ¿no? Con esa leche. Posteriormente también hicimos otros estudios en donde ya combinamos procesos de conservación, por ejemplo, leche pasteurizada y secada por aspersión, leche sometida a altas presiones y secada por aspersión, leche secada por aspersión y llevada a radiaciones UV y radiaciones gamma. Posteriormente vamos a presentar un poquito de esos resultados. Pero bueno, como la idea inicial era secar la leche, ¿verdad? Y ver cómo impactaba ese proceso de secado por aspersión en la leche cruda tal cual, ¿verdad? Y secada en polvo. Bueno, aquí yo les presento estos resultados. Como ustedes pueden ver, se analizó lo que fue proteína, lactosa, grasa, el porcentaje de humedad, actividad de agua, cenizas y pH. Analizamos la leche humana cruda, tal cual, o sea, antes de someterla al proceso de secado por aspersión, y aproximadamente encontramos que esta tiene de 1.65, más o menos 0.59 gramos por 100 mililitros de leche humana, y así sucesivamente está lo que sería la lactosa, ¿verdad? Que sería 7.4 aproximadamente, grasa total 2.5, humedad pues tiene 86% porque prácticamente es líquida, pero hay mucho contenido de agua. Actividad de agua pues no se midió, porque normalmente se mide en polvos. Ceniza, en este caso pues la cantidad de minerales presentes en esta leche, y el pH, ¿no? Que es neutra. Una vez sometida la leche al proceso de secado por aspersión, nosotros volvimos a analizar proteína, lactosa, grasa, humedad. Si ustedes se fijan, no hay diferencia significativa entre el contenido de la leche humana antes del proceso de secado o después del proceso de secado. No hubo variaciones, excepto la humedad, ¿no? Porque, pues, en este caso, la humedad, pues, era líquida, obviamente va a tener mucho más aporte de agua que una leche en polvo, ¿no? Aquí tenemos 1.7, ¿no? gramos de agua contenidas en 100, en este caso, mililitros de leche humana en polvo, diluida, ¿no? Esa leche humana en polvo diluida en 100 mililitros. Bueno, en el caso de cenizas igual. Y en el pH, pues tampoco no hubo diferencia significativa, ¿eh? O sea, en realidad, pues prácticamente era igual. Ahora, reportando nuestros datos que obtuvimos en estos resultados con algunas investigaciones ya realizadas de otros investigadores, por ejemplo, tenemos Bayar y Gokik. Ellos, por ejemplo,
hablan de que encontraron, ¿no? Sobre todo en lo que es la leche humana líquida o cruda, sin ningún proceso de secado por aspersión, esta puede oscilar el contenido de proteína, lactosa, grasa principalmente, puede oscilar entre 0.9 a 1.2 gramos en 100 mililitros de leche, o bien el Hogic, que también nos dice, ¿no?, que este contenido puede también oscilar entre 0.7 a 2.10 gramos por 100 mililitros de leche. ¿A qué se debe estos cambios, no? Por ejemplo, decimos, ay, jole, pues a nosotros, a ver, pues sí entramos aquí entre estos datos que encontraron estas personas. Mas, sin embargo, tenemos en el 2009, Hogic y sus colaboradores, ¿verdad? También dicen que en el caso de lo que es la grasa total, puede inclusive haber mucho más contenido de grasa, ¿no? Que es de 4 hasta 12 gramos en 100 mililitros, cuando nosotros apenas sí llegamos a 2.5, ¿no? Esto no es grave en realidad, porque también hemos hecho muchísimos estudios, estos solamente son algunos resultados del N repeticiones que nosotros hemos hecho con lo que es los pool que hacemos. Y en México, o sea, estamos viendo que las mujeres mexicanas, pues también tienen cierto porcentaje de proteína y es mejor hasta cierto punto que tengan, por ejemplo, cantidades de proteínas no tan altas, ¿verdad? Porque pues el niño puede digerir mejor lo que es esta leche. Igual los contenidos de lactosa no son tan altos como en el caso de las fórmulas lácteas, igual la grasa, ¿verdad? La grasa es específicamente. Algo bien importante que hay que remarcar. Esta leche humana que nosotros trabajamos es leche madura, ¿ah? Porque, bueno, pues también ustedes ya saben que dependiendo de las fases, de las etapas de la recolección, calostro, leche madura y leche de pretérmino, etcétera, tienen diferentes composiciones, ¿no? Entonces, eso también varía. Y varía mucho este tipo de componentes nutrimentales, pues, de la alimentación, de la forma en que viven las señoras, que si están enfermas, la raza inclusive, ¿verdad? Muchos factores que pues tendríamos que nosotros ahora sí ver, ¿no? De qué manera pudiéramos pues conseguir un producto normalmente estandarizado, ¿sí? Pero inclusive en otros países podemos encontrar pues diferentes contenidos, ¿no? De estas proteínas, lípidos y grasas. Bueno, una vez secada la leche por aspersión, también nos dimos a la tarea de ver qué pasa con la estabilidad de las proteínas, de los lípidos, etcétera, y azúcares en la leche humana en polvo. Entonces, aquí en esta grafiquita, pues podemos ver así en forma rápida, ¿verdad? Que eso, dejamos lo que sería la leche en sobrecitos de 5 gramos de polvo, los dejamos a temperatura ambiente para ver qué sucedía, ¿no? Porque normalmente así es como nosotros almacenamos la leche en polvo sucedáneos, ¿no? O sea, todas esas leches que se le dan a los bebés en polvo, bueno, normalmente tenemos nuestra latita ahí en la alacena y la abrimos y la cerramos y la abrimos y la cerramos las veces que sea necesario. Entonces, nosotros aquí quisimos corroborar qué pasaría, ¿no? Con el caso de las proteínas, azúcares y lípidos. Yo aquí nada más les voy a presentar esta diapositiva, o sea, trabajamos 10 semanas y si ustedes pueden ver, no hubo ninguna diferencia en el contenido de proteínas ni de azúcares totales durante todo este tiempo de almacenamiento a temperatura ambiente, ¿no? También analizamos lo que es el contenido de ácidos grasos. Entonces, nosotros observamos que igual en lo que son los ácidos grasos, la grasa no varía, no hay variación entre el tiempo. Sin embargo, en esta tablita, bueno, aquí ya se agregó un proceso más para analizar, ¿no? ¿Qué sucedía con la leche líquida cruda, la leche pasteurizada y la leche secada por aspersión? Entonces, se analizó el contenido total de grasa, que ahorita les acabo de comentar que no hubo ninguna diferencia significativa, ¿no? Pero quisimos ver qué pasaba con el contenido de ácidos grasos, ¿no? Porque también es importante, pues, conocer cuáles son esos ácidos grasos que están implícitos en la composición de la leche materna. Entonces, encontramos ácido láurico, mirístico, palmítico, esteárico u oleico, que también se llama el oleico, el C18, el linoleico y el linolénico. Los últimos dos, ¿no? Ya son ácidos grasos insaturados.
y por lo tanto pues tienen un valor nutrimental mayor que los otros ácidos grasos que son saturados. No quiere decir que no sean buenos, ¿verdad? Pero finalmente siempre andamos pensando en ácidos grasos poliinsaturados, por la salud de los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vimos que en el caso de estos procesos de pasteurización y secado por aspersión, pues tampoco no había una diferencia significativa, ¿no? En este caso, la composición con la leche líquida. Entonces, podemos llegar a encontrar en este tipo de muestras de leche, tanto líquida como secada por aspersión, de, por ejemplo, ácido linoleico, de un 28.5% de estos ácidos grasos contenidos en lo que es la leche materna. Aquí hubo un poquito más alto, pero no significa que haya más, ¿eh? Ahí fue más bien la cuestión de, pues, de la toma de muestra, como es en polvo y el otro es líquida, pues probablemente por ahí hubo alguna diferencia, ¿no? Más sin embargo, si nosotros vemos estas desviaciones estándares, pues si las sumamos más o menos, pues no nos arroja una diferencia significativa. Bueno. Por otro lado, también ya medimos lo que son los contenidos macros en lo que era la leche humana, pues ahora nos fuimos a algunos contenidos inmunológicos, ¿no? Como en este caso serían las inmunoglobulinas. Hicimos el estudio en leche de fórmula comercial, que en este caso es la FC, ¿verdad? Que ustedes ven acá, leche pasteurizada, leche sometida a altas presiones, leche humana en polvo, o sea, solamente secada por aspersión, y leche secada por aspersión y sometida a radiaciones UV. Entonces, aquí fue cuando ya empezamos nosotros a manipular, ¿verdad? Bueno, desde antes un poquito lo que eran estos métodos de conservación, porque pues, ahorita vamos a ver por qué en el caso de lo que es el proceso de secado por aspersión, sí logramos matar prácticamente todos los microorganismos patógenos que hay en la leche, pero hay ciertos microorganismos como algunas bacterias ácido lácticas que se pueden mantener vivas aún después del proceso de secado por aspersión. Esto puede ser bueno, como no puede ser, pero pues dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? Ahorita luego platicamos de esa partecita, pero sí quería yo comentarles para luego ir introduciéndoles a esto. Bueno, con respecto a lo que son las inmunoglobulinas, medimos lo que fueron las IgA y las IgG. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? En el caso del proceso de pasteurización, solamente de pasteurización, hay una pérdida considerable de estas inmunoglobulinas. Entonces, quiere decir que si nosotros no llevamos a cabo un buen proceso de pasteurización, probablemente vayamos a tener una degradación bastante significativa de estos compuestos inmunológicos. En el caso de las fórmulas comerciales, bueno, tienen pues un contenido relativamente alto, ¿verdad? Pero estas porque les adicionan muchísimos compuestos, inclusive, pues, que no son naturales, ¿no? A veces son sintéticos, son compuestos que se sintetizan y que luego se adicionan a estas leches, y de alguna forma pues tratan de darle, ¿verdad?, esa composición muy similar a lo que sería la leche materna. Bueno, en el caso de lo que es la leche humana en polvo, como ustedes pueden ver, tenemos un contenido de 152.3 miligramos por decilitro de esta inmunoglobulina IgG y 61 miligramos por decilitro de la IgA. Si nosotros lo vemos a grosso modo, probablemente sí hubo una pérdida, como dice aquí más abajito, logramos una retención de 78% aproximadamente a 85% de IgG y IgA del 78%, pero bueno, fue un logro bastante importante, ¿no? A comparación de lo que es el proceso de secado por la leche por pasteurización, ¿no? Entonces, aquí más que nada, pues eso es lo interesante, ¿no? Ver que en el caso de secado por aspersión podemos retener una buena cantidad de inmunoglobulinas. Por otro lado, también se investigó qué pasa con la lactoferrina.
Todavía seguimos trabajando con lo que es esta parte de lactoferrina porque también se nos hace muy interesante. Incluso en diferentes muestras de señoras que relativamente son sanas, o algunas fuman, algunas se drogan, son hipertensas, son obesas, son diabéticas, etcétera, hay cambios en la composición total de lo que es este componente de la lactoferrina. Pero bueno, relacionando esta concentración de lactoferrina con el almacenamiento en congelación, que era lo que nos llevó a secar la leche, hicimos un estudio en donde en el 2019 fue donde se hizo este estudio, en donde nosotros analizamos la leche como tal, así como venía, se hizo una separación de las caseínas y en el suero analizamos la actividad antimicrobiana de lactoferrina contra E. coli, aureus y salmonella typhi. Entonces, si ustedes pueden ver, hay unas cajitas, se logran ver unos halos de inhibición, el de en medio es el control, a los lados, ¿verdad? Pues está, en este caso, diferentes concentraciones que nosotros pusimos de esta lactoferrina, y ustedes pueden observar que efectivamente existe una inhibición de estos microorganismos patógenos. ¿Qué pasa, verdad, con una leche humana que fue guardada durante un año? O sea, guardamos leche y tenemos leches guardadas hasta más viejitas, ¿no? De 2, 3 años para atrás. Pero dijimos, bueno, vamos a agarrar una del 2018. Si ustedes se fijan en las cajas, prácticamente no se ve ningún halo de inhibición, ¿verdad? Porque quiere decir que este compuesto fue destruido o fue inactivado, a lo mejor está la molécula completa, pero la actividad biológica de la lactoferrina se pierde con el proceso de la congelación. Bueno, por otro lado, hicimos otros estudios in vitro, en donde comparamos métodos de conservación, como les comenté en unas diapositivas anteriores, ¿verdad? Que analizamos la mezcla, ¿no? ¿Qué pasa si yo pasteurizo y seco? ¿Qué pasa si yo meto en mi leche humana en altas presiones y seco la leche? Si yo seco la leche y la irradio con irradiación gamma o con UV, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Entonces hicimos algunos estudios in vitro para ver algunas propiedades biológicas, ¿no? En este caso de la leche humana. Este estudio se hizo en Canadá. Al inicio no puse a la doctora Monique Lacroix, que tenemos una colaboración también desde hace muchos años con ella, y este estudio lo hizo un estudiante de doctorado que fue a hacer una estancia allá, que ya pues nos hizo el favor de prestarnos sus instalaciones y apoyarnos en hacer estos 3 estudios, ¿no? Uno sería ver si tiene actividad anticancerígena en unas líneas celulares de colorectal y de una línea celular ATCC. También se analizó lo que fue la actividad antioxidante de la enzima superóxido dismutasa y, bueno, actividad antioxidante con DPPH. Bueno, en estos 3 estudios in vitro nos dicen, por ejemplo, si yo pasteurizo y seco la leche, ¿qué pasa con esas actividades biológicas? O sea, normalmente analizamos diferentes concentraciones de leche para ver qué sucedía con la apoptosis celular de estas líneas celulares. Vimos que no había actividad, definitivamente no funcionó, ¿verdad? La leche que fue pasteurizada y secada, no hubo ningún resultado. En el caso de la leche que fue sometida a altas presiones, las altas presiones es otro proceso de conservación en el cual nosotros metemos la leche en unas bolsitas que soportan la alta presión y se someten a presión alta de 450 milipascales, pueden ser menos, pueden ser más. En nuestro caso, pues hicimos y también otra tesis en colaboración con el doctor Arturo Racasio en Tepic, porque es ahí donde se encuentra este equipo de las altas presiones, y analizamos diferentes presiones, diferentes tiempos, inclusive temperaturas, ¿no? Porque se pueden meter temperaturas bajas o sin temperatura inclusive, ¿no? Podemos trabajar a temperatura ambiente. Bueno, esta leche que fue secada por aspersión, pero con un tratamiento previo de altas presiones, sí se encontró un efecto positivo
de actividad anticancerígena, pero una concentración de 0.625 miligramos por mililitro de leche humana. Igual tuvo efecto positivo con la enzima superóxido dismutasa, en concentraciones de 1.25 miligramos por mililitro de leche humana, y en actividad antioxidante también encontramos que la mayor actividad antioxidante se encuentra en 0.625 miligramos por mililitro de leche humana. En el caso de secado por aspersión más irradiación gamma, no encontramos actividad anticancerígena ni antioxidante, pero sí se logró observar una actividad importante de la enzima superóxido dismutasa a una concentración de 0.625 miligramos por mililitro. En el caso de secado por aspersión por UV, que también ahí nosotros, la verdad sí este resultado dijimos, ay, pues es algo extraño, ¿no? Porque finalmente son irradiaciones y si en el gamma no hubo actividad de uno, pues ¿a qué ha pasado en la cuestión de la UV, ¿no? Pero bueno, aquí sí vimos que hubo cierta tendencia a tener actividades biológicas, anticancerígena, óxido dismutasa y actividad antioxidante. Bueno. Posteriormente, analizamos lo que es la actividad microbiológica o la estabilidad de la leche humana en polvo a temperatura ambiente con respecto a la microbiología, la cantidad de microbios que pudiese tener después de un proceso de secado por aspersión. Entonces, en esta tablita podemos observar que en la leche humana cruda, sometida a análisis de diferentes medios de cultivo, como es McConkey, en el cual vemos enterobacterias, PDA, donde vamos a analizar hongos y levaduras, y MRS, donde podemos ver el contenido de ácido lácticas, bacterias, nos dice, ¿verdad?, que pues tiene más o menos una concentración relativamente alta, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en los bancos de leche humana, nos dicen que para que la leche humana sea aceptable y para consumo de los bebés, de las donantes en este caso, debe de tener menos de 1 por 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ¿verdad?, aquí esta leche humana cruda como tal, si nosotros juntamos las de MRS con las de PDA y las de McConkey, vamos a tener aproximadamente 500 unidades formadoras de colonia. Estas 500 unidades formadoras de colonia, aún así, no llegan a ser más de lo que está permitido en lo que es los bancos de leche humana, ¿no? Porque 1 por 10 a las 5, pues serían, en este caso, 10,000 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Okay? O sea, estamos todavía dentro de lo que es el rango, quiere decir que pues las señoras pues no vienen tan mal, no está tan sucia en este caso la leche, ¿no? Que la recolección pues se hizo relativamente en forma correcta. Bueno, una vez que se secó la leche humana en polvo, ustedes pueden observar aquí, ¿verdad?, que en el caso del medio de McConkey, que son enterobacterias, y entre ellas entra también lo que es E. coli, ¿verdad?, pues prácticamente no hubo nada de estos microorganismos, hubo 0 colonias, en hongos y levaduras hubo 0 colonias, pero excepto, como les había comentado hace ratito, ¿verdad?, en MRS. MRS es un medio específico para bacterias ácido lácticas. Entonces, de 348 o casi 350 unidades formadoras de colonia que contenía nuestra leche cruda al inicio, después del proceso de secado por aspersión, hubo 15 colonias que nosotros contamos. Entonces, sí nos preocupó, ¿verdad? Porque dijimos, ay, pues, ¿qué habrá pasado? Pues, híjole, no sirve, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Pues, hicimos un aislamiento de esos microorganismos, los identificamos y los caracterizamos para ver si esas bacterias ácido lácticas, pues, eran deterioradoras del producto o podrían ser inclusive benéficas para la misma leche humana. Entonces, hicimos también muchísimos estudios. Esto es un resumen de todos los microorganismos que nosotros hemos encontrado en lo que es la leche humana fresca o cruda, ¿eh? Entre ellos encontramos bacterias ácidas. Estas solamente son puras bacterias ácido lácticas, en donde está Fermentum, Paracasei, Crispatus, Rhamnosus, Reuteri, Plantarum, ¿eh? Y después del proceso de secado por aspersión, esas 15 colonitas que estaban por ahí, pues prácticamente se resumen en, bueno, aquí están Fermentum, Reuteri, L-Paracasei, y nos falta aquí Rhamnosus, porque también viene, aislamos lo que es una cepa de Rhamnosus. Se resumen en esas poquitas colonias.
De estos resultados que ahorita yo les acabo de presentar, lo que fue el contenido de proteínas, todo lo que es el contenido nutrimental, de inmunoglobulinas, todo lo que es la identificación de los microorganismos, qué pasa con los lípidos, etcétera, se publicaron 4 artículos, que ahorita aquí pues yo se los presento. Posteriormente, seguimos trabajando, ahora bueno, ya hicimos estudios in vitro, ahora vamos a hacer estudios in vivo, alimentando a los ratoncitos con nuestra leche humana en polvo comparada con una leche de fórmula comercial y un grupo control. Entonces, en esta tablita, yo creo que me voy un poquito más rápido, ustedes pueden observar, ¿verdad?, que nosotros le dimos a los ratoncitos leche humana, fórmula comercial, leche humana en polvo, durante 3 meses. ¿Verdad? Se les midió peso, talla, se les midió también, en este caso, concentración de glucosa en sangre, principalmente, y posteriormente se sacrificaron los animalitos para ver, en este caso, los órganos internos y hacer raspado intestinal y analizar, en este caso, el contenido de microbios o de microorganismos presentes, sobre todo bacterias ácido lácticas. ¿Sí? Como se supone que nuestra leche humana en polvo traía lactobacilos, entre ellos fermentum, plantarum. Ay, aquí hay algo que se está poniendo. Déjame. Ya está. Entre ellos, lactobacilos, fermentos, rectum y plantarum, etcétera, ¿verdad? Pues nosotros quisimos ver qué sucede con, en este caso, es que no sé si ustedes ven, pero a mí me está apareciendo una cosa azul. No se ve eso, ¿verdad? ¿O sí? No, se ve todo bien. ¿Todo bien? No, es que a mí se me puso aquí una cosa azul de momento, ya la quité, es que no veía yo nada. Ok, bueno, ya está. Entonces les comentaba, ¿verdad?, que con respecto al peso, nosotros observamos que en el caso de los ratoncitos alimentados con leche humana en polvo, pues tuvieron un peso ganado de 3.9%, con respecto al tiempo, ¿no?, durante los 3 meses. Con respecto a la fórmula láctea, fíjense qué diferencia hay 10.5% más ganado de peso, y ni se digan los alimentados del control. En el control, pues ellos comían lo que querían, ¿verdad? Ahora sí les ponemos el alimento día y noche y ellos comían y comían. Por ese lado, pues sí hubo como un descontrol ahí del grupo control, para la redundancia, pero podemos nosotros ver efectivamente cómo lo que es la alimentación de esta leche humana en polvo pudo de alguna manera controlar el aumento de peso de estos ratoncitos en comparación con la fórmula láctea comercial, ¿no? O sea, de 4% a casi 11%, nos estamos hablando, pues prácticamente de un 7% más, ¿no?, de peso ganado de estos ratoncitos, y es mucho para ellos, ¿no? Ya casi estamos hablando de ratoncitos obesos. ¿Sí? En el caso de la glucosa, bueno, pues no hubo ninguna diferencia significativa con los valores de control de glucosa, que van entre el 72 a 145 miligramos por decilitro. Por lo tanto, bueno, sí podemos ver que hay un cierto aumento, ¿verdad? Pero finalmente no es que los ratones se estuvieran poniendo diabéticos, ¿no? Se controló, lo que sería en este caso el contenido de glucosa. Después de que se sacrificaron los ratones, medimos en este caso el peso de los órganos, principalmente lo que fue el hígado, riñón, el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago y el vaso. ¿Qué fue lo que nosotros obtuvimos como resultado? En lo que son los órganos como hígado, riñón, intestino delgado, estómago y vaso, pues no hubo diferencia significativa respecto al peso, pero sí en el intestino grueso. Si ustedes se fijan en los alimentados con leche humana, pues tuvieron un peso de 0.89 gramos, mientras que los de la fórmula comercial y el control tuvieron un peso mucho mayor, la que sería de 1.23 y el control de 1.06. ¿Qué fue lo que nosotros vimos cuando estuvimos viendo, en este caso, el intestino grueso? Nos encontramos que el animalito, o sea, en el caso de la fórmula comercial y el control, pues tenían como todavía pues pedazos, ¿no? Como residuos de alimento en su intestino. ¿Y qué esto significa?
que en este caso no fueron capaces de poder sacar, ¿verdad?, de todo el alimento, y que seguramente esto puede ser un resultado que nos diga, ¿verdad?, un foco rojo de que la leche de fórmula puede provocar estreñimiento a los niños, y que también hay muchos estudios que reportan efectivamente que estas leches de fórmula comercial pues constipan a los bebés, ¿no? Y seguramente es porque les cuesta mucho trabajo digerir, sobre todo las proteínas o los compuestos que mezclan en la formulación. Bueno, ¿qué más hicimos, verdad? Como vimos que la leche humana en polvo tenía microorganismos, bueno, quisimos ver cómo sería el impacto de la alimentación de esta leche humana en polvo con respecto a las bacterias ácido-lácticas en las heces de los ratones. Igual estuvimos recolectando las heces de los ratones durante los 3 meses y fuimos viendo cómo había un aumento considerable de estas bacterias ácido-lácticas en total. Entonces podemos ver que en el caso de la leche humana en polvo aumentó hasta 1000 unidades formadores de colonia por 10 a la 4, en este caso de microorganismos, de bacterias ácido-lácticas. La leche de fórmula, pues también hubo un aumento, pero pues no como en el caso de los ratoncitos, ¿verdad? A pesar de que pues también dentro de la composición de la leche de fórmula traía en este caso Lactobacillus reuteri, Lactobacillus casei, casei. Eran dos cepas que traía la fórmula. Y el control, pues no hubo ningún, ahora sí, diferencia ni aumento ni nada, simple y sencillamente se mantuvieron con su microbiota normal. ¿Sí? Bueno, a partir de aquí, de estos estudios, igual pues se publicaron estos 3 artículos, en donde pues ya se habla de los diferentes métodos de conservación utilizados en el caso de las altas presiones, la UV, la irradiación en gamma, y en este caso pues los procesos los procesos de conservación respecto a las actividades biológicas, ¿no? Actividad antioxidante y cancerígena. Bueno, como en el caso de estos estudios que nosotros obtuvimos de los estudios in vivo con los ratoncitos y vimos que tenían un efecto benéfico, ya que en este caso consideramos que probablemente el hecho de que ellos hayan consumido estos probióticos naturales de la misma leche humana los ayuda a digerir mejor el alimento y evitar la constipación, pues nos dimos a la tarea de, ahora sí, aislar, identificar y ver el potencial posible probiótico que podían tener estas bacterias. Esta cajita que ustedes ven acá es una cajita de nuestros experimentos. Si se fijan, ahí hay prácticamente 4 diferentes colonias, que son las 4 cepas que ahorita vamos a platicar, ¿verdad? Entonces, se aisló de la leche humana, tanto líquida como en polvo, para verificar que sea la misma cepa, ¿verdad?, que viene del mismo origen. Se hicieron unas pruebas API que son muy rápidas para identificar en este caso que son bacterias ácido-lácticas, y posteriormente se identificó por malitos y también por biología molecular. O sea, ahora sí las identificamos por varios métodos para que no hubiera pérdida, ¿no? Pierde que a lo mejor no era y que sí se parecía, etcétera. Entonces, dentro de las bacterias que nosotros consideramos que podían ser benéficas para el bebé como potencial probiótico, pues seleccionamos lo que es el Lactobacillus fermentum, Rhamnosus, Reuteri, Lactis, Plantarum y Paracasei. No quiere decir que las otras no tengan algún potencial probiótico, pero normalmente son las que más se han encontrado con referencias bibliográficas que pueden tener un efecto benéfico en el hospedador. También encontramos bacterias saprófitas y algunos agentes patógenos en algunas muestras, ¿no? De leche que, pues nosotros, como les comenté, también las recolectábamos, analizábamos y veíamos qué era lo que sucedía con esas leches que, pues, no necesariamente iban a ser secadas por aspersión. Bueno, ¿qué resultados obtuvimos con respecto a lo que es el potencial probiótico de estas cepas? Aquí yo les presento estas 4 cepas, que inclusive les pusimos como un código, ¿verdad?, de LH01, LH02, 03 y 05. La 04, en este caso era Paracasei, pero
esa no la analizamos, ¿verdad? Analizamos estas cuatro. Entonces, para que nosotros podamos considerar que un microorganismo puede tener potencial probiótico, hay que ver si estas cepas son resistentes a pHs ácidos, porque se supone que van a entrar al estómago y que no se van a morir. Entonces hicimos estos estudios a pH 2 y a pH 3, que son resistentes a las sales biliares, que también son parte importante de la digestión. En este caso utilizamos dos concentraciones también, 0.2 y 0.40%, que son resistentes a las enzimas gástricas. En este caso trabajamos alfamilasa, tripsina y proteinasa, y que tengan efecto antimicrobiano contra patógenos, principalmente, bueno, aquí seleccionamos de coli, listeria, salmonella y aureus, y aparte, ¿verdad?, que tengan, en este caso, un porcentaje de hidrofobicidad o capacidad de adherirse al epitelio, en este caso intestinal. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, prácticamente todas las cepas que nosotros analizamos son positivas, quiere decir que ellas fueron resistentes, ¿verdad?, a todos esos diferentes procesos a los cuales fueron sometidos, a diferentes pH, sales biliares, diferentes enzimas, y contra, en este caso, estos microorganismos patógenos fueron positivos, excepto el Eplantarum, que no dio un halo de inhibición tan representativo, como aquí pueden ver un guioncito negativo, ¿verdad?, en rojo, que pusimos por ahí, contra aureus. En el caso de la hidrofobicidad, que les comenté que es uno de los parámetros importantes en donde se ve la capacidad junto con la de autoagregación de los microorganismos, de poder, ahora sí, quedarse, ¿no?, dentro de lo que es el intestino, fijarse al epitelio. Entonces, de esa manera, nosotros hicimos este estudio para ver qué tanta capacidad tenían de poder formar grupos entre ellos y poderse adherir, ¿no?, al intestino. Entonces, si ustedes se fijan, cada una de las cepas tiene un porcentaje de hidrofobicidad diferente. Inclusive podemos decir, híjole, Reuter casi ni tiene, ¿no? Tiene 35. Bueno, pero eso no significa que la bacteria no tenga un buen potencial probiótico, ya que se ha visto con diferentes autores, por ejemplo, aquí tenemos Iwa, en el 2010, esta persona pues publica que en el caso de la hidrofobicidad y la autoagregación, pues hay una variación muy, muy grande, que puede ser desde 1 hasta 90%, dependiendo del tipo de cepa. Y esto es bien interesante porque también ya lo hemos trabajado muchísimo, inclusive cepas igualitas que se llaman L-fermentum, pero que fueron aisladas de diferentes fuentes. O sea, en este caso nuestra fermentum es de leche humana, de mujeres mexicanas, pero si hay un fermentum de leche humana de mujeres de Polonia, de China, de Japón, de Inglaterra, probablemente esa cepa tenga diferentes características probióticas. O sea, no porque sea el mismo nombre, va a tener las mismas características. Igual, ellos reportan, por ejemplo, una cepa de L-fermentum aisladas de heces de animales que tuvo un 63% aproximadamente de hidrofobicidad, y más sin embargo, bueno, la consideran como una buena cepa con potencial probiótico. Por otro lado, una vez que nosotros ya identificamos y vimos que nuestras cepas que se mantuvieron en la leche humana en polvo y que después de ese estudio con los ratoncitos pudimos lograr tener, pues, un buen desarrollo, crecimiento, estado de salud, ¿no?, de lo que serían estos ratoncitos, pues también se nos ocurrió, ¿verdad?, analizar el contenido de estas bacterias ácido-lácticas en forma general, en total, ¿verdad?, de acuerdo al estado de salud de las madres. Y aquí es donde les comento, ¿no?, las leches que nosotros recolectamos, todas no son útiles. O sea, porque siempre andamos buscando la manera de ver qué sucede, ¿no? Porque una leche puede variar con respecto a ciertas condiciones de salud, sobre todo de las mamás. Entonces, si ustedes se fijan en esta gráfica, en esta figura, tenemos, por ejemplo, normal, que normalmente a veces hasta nos reímos un poquito aquí entre el grupo de trabajo porque decimos, híjole, que es normal, ¿no? Porque ya no sabemos qué es normal en realidad en mujeres mexicanas.
casi siempre todas son gorditas, tienen sobrepeso, o sea, siempre hay algo, ¿no? Que finalmente normal no vamos a encontrar, pero dentro de lo más normal, aquí se hicieron estudios con 150 mujeres que se estuvieron pues monitoreando. Fue en el 2019, este estudio se realizó, y como ustedes pueden ver, la concentración o el contenido de bacterias acidolácteas que pudiesen tener potencial probiótico para la alimentación natural del bebé, oscila muchísimo. Por ejemplo, ¿no? Señoras que se drogan y que abusan de estas drogas, fíjense, prácticamente no tienen estas bacterias acidolácticas en su leche. Igual las que son desnutridas o las que fuman y las que tienen obesidad tipo 3. Entonces, aquí ya vemos que hay una variación muy grande. Entonces, ¿qué pasaría, no? Si nosotros tuviéramos un producto de leche humana en polvo con bacterias ácidos lácticas aisladas de la misma leche, que nosotros pudiésemos dárselos a estos bebés, pues sería formidable, ¿no? Porque todas estas variaciones que ustedes ven acá, pues cada mamá le va a aportar al bebé pues, lo que tiene y como puede, ¿no? Pero si nosotros pudiésemos evitar, por ejemplo, que esta señora que se droga siga dando pechos a su bebé porque los niños caen en un estado muy mal, pues en los hospitales, ¿verdad? O las que fuman, o inclusive que toman alcohol. Aquí no, aquí sí, consumidoras de, bueno, aquí es de alcohol, ese dónde está, pero aquí están, ¿no? Consumidoras de alcohol. También no es mucho lo que baja con respecto a la normalidad, pero sí se ve. Algo bien interesante que ustedes pueden ver acá, que sea, a ver, ¿y eso de patologías qué es, no? Bueno, en patologías estamos refiriendo a señoras que están tomando antibióticos o algún medicamento por alguna patología, alguna enfermedad X. Entonces, nosotros analizamos y vimos qué pasaba ahí, porque aumentaba, ¿no? Entonces, aquí lo que sí se nos hizo muy interesante fue que aquellas señoras que de alguna manera tomaban antibióticos o algún otro medicamento, su mismo sistema, ¿verdad? Biológico hacía que estas bacterias acidolácticas se encontraran en mayor concentración. Y específicamente estas bacterias acidolácticas de este lote de señoras también las identificamos, también las aislamos y también les hicimos lo que es ciertas pruebas de actividad probiótica. Y ahorita ya no se los voy a presentar porque la verdad ya a lo mejor ya hasta los estoy aburriendo porque tenemos muchísimos resultados. Pero nada más para comentarles, encontramos que efectivamente estas bacterias que aislamos igual, algunas de ellas son fermentum también, géneros de fermentum, también son géneros de plantarum, también son géneros de reuteri, son muy resistentes a los antibióticos, son resistentes inclusive a las drogas. Entonces dijimos, híjole, pues esto también es una mina de oro, ¿no? El estar trabajando con estas bacterias acidolácticas. Bueno, de estos trabajos que ahorita acabamos de platicar, ¿verdad? Se publicaron estos 2 artículos. La revista Nutrición Hospitalaria es una revista internacional que está en la JCR, tiene muy buen factor de impacto y pues nos permite publicar tanto en español como en inglés, ¿no? El trabajo que está aquí a la izquierda mía, pero no sé si a la derecha de ustedes, el de in vivo assessment y caracterización de bacterias acidolácticas con perfil probiótico fue apenas publicado ahorita en el 2021 y fue en inglés, o sea, lo publicamos en inglés, mientras que el de la influencia de la dieta de mujeres mexicanas fue en el 2019, que es la grafiquita que ahorita acabamos de ver, ¿no? Cómo se comportaban los microorganismos dependiendo del estado de salud de las madres. Bueno, entonces, como conclusión a este proyecto, pues nosotros podemos decir que el proceso de secado por aspersión sí es una excelente alternativa para la conservación de la leche humana, porque afecta el mínimo la composición nutrimental y nos favorece la calidad sanitaria. Eliminamos cualquier patógeno, no hay nada y podemos utilizarlo. Por otro lado, también podemos decir que esas bacterias acidolácticas que se encuentran en esta leche materna tienen un potencial probiótico muy importante y que de alguna manera podríamos producirla y fortificar esta leche humana en polvo con estas bacterias probióticas para ayudar, pues ahora sí, a
a la microbiota intestinal y desarrollo de los bebés. Se sabe que actualmente el 51% de las mujeres trabajamos. Yo ahorita pues ya no tengo hijos chiquitos ni pienso, porque ya por la edad ya no. Pero hay muchas mujeres jóvenes, ¿no? Que dicen, es que no me da tiempo de lactar a mi hijo. Mismo que existen un montón de cuestiones de lactancia por todos lados, ¿no? En publicidad y que conferencias, etcétera. Las señoras dicen, no me da tiempo y entonces yo voy a alimentar a mi hijo con una fórmula comercial. Lástima, ¿no? Porque pues están, ahora sí, evitando que pues esa leche materna llegue a la salud y bienestar de su bebé. Ahora, ¿qué pasaría, como les decía, ¿no? Si tuviéramos una leche materna fácil de conservar, de preparar, con vida larga de anaquel, y que de alguna manera, pues la mamá pueda utilizar, pues cambiaría la vida, ¿no? Tanto del bebé como de su madre. Entonces, ¿cuál es la intención final, ¿no? De todo esto que ahorita les acabo de platicar? Que estos bancos de leche humana que se encuentran aquí en México se transformen en leche humana, pero en polvo. Prácticamente haríamos lo mismo, la única diferencia es de que inclusive hasta se puede utilizar la pasteurización, porque aquí tampoco ya no les platiqué, pero trabajamos con diferentes temperaturas de pasteurización, etcétera, y vimos que, por ejemplo, esa de 62.5 grados centígrados no es tan buena. Por ejemplo, podemos utilizar una temperatura un poco más alta en tiempos más cortos y podemos de alguna manera evitar la degradación de nutrientes, que junto con el secado por aspersión podemos lograr un proceso completamente inocuo, un alimento sin ningún aditivo, auténtico, sin conservador, único en el mundo, porque no hay leche humana en polvo, en donde nosotros podemos meter esa leche en sobrecitos pequeños con las dosis necesarias para que la mamá abra su sobrecito, le ponga su agua y se lo dé a su bebé, sin tener que estar abriendo y cerrando pues ahora sí, la latota, ¿no? Que a la semana o 15 días ya está hecha piedra, porque se humedeció, porque a lo mejor ya también está contaminada de tanto abrir y cerrar, y eso no es higiénico. ¿Sí? Entonces, la idea es que hagamos sobrecitos de dosis necesarias para una onza, 2, 3, la que se vaya a tomar el bebé, inclusive para jeringas, ¿no? Porque pues hay bebés que están en terapia intensiva y a ellos no se les puede dar en mamila. Entonces, a través de una jeringuita, pues a lo mejor 2, 3 mililitros, ponemos en un sobrecito la cantidad de leche humana que es necesaria para 2, 3 mililitros, y de esa manera, pues no se desperdicia la leche, ¿no? Se puede también transportar, esto quiere decir que nosotros si tuviéramos esos sobrecitos de leche humana en polvo, la podíamos llevar a cualquier parte de la República Mexicana donde hay desnutrición y que las señoras no tienen leche para amamantar a sus hijos. Y qué bien les haría, ¿no? A esos bebés. Podemos tener una larga vida de anaquel, porque también hicimos estudios, tampoco ya no se los presenté porque era mucho, pero logramos encontrar, ¿no?, que a temperatura de 25 grados centígrados, que prácticamente es una temperatura ambiente, esta leche humana en polvo no cambia su composición nutrimental ni biológica durante un año, aproximadamente, ¿sí? Si nosotros le metemos a temperatura más baja, obviamente va a aumentar la vida de anaquel de este producto, ¿no? A refrigeración, por ejemplo, podemos refrigerarla y podemos llevarla también a otras partes de México. ¿Qué beneficio social y económico tenemos? Bueno, si nosotros tenemos esta leche humana en polvo, pues vamos a beneficiar a las familias mexicanas, evitando sobre todo el consumo de leche de fórmula, que es muy cara, son carísimas estas leches de polvo. Podemos tener menor tiempo de residencia de los niños en el hospital, porque pues ustedes más que yo que son expertos médicos en la rama, ¿verdad?, saben que el costo hospitalario de tener un niño durante meses, pues es muy caro, ¿no? Entonces, si podemos reducirlo con la alimentación de esta leche humana, pues qué mejor. Ahora, ¿qué nos falta hacer? ¿No? Ya hicimos nosotros los estudios de conservación, de nutrimentales, in vitro, in vivos, pero ahora necesitamos estudios in vivos en donde involucremos a niños con problemas de lactancia. Entonces, esta es la parte en la cual este protocolo de investigación
está a punto de realizar, ¿no? Por eso es que estamos pidiendo el apoyo del Hospital Materno Infantil, para que de alguna manera nos ayuden a poder recolectar suficiente leche que podamos nosotros secar por aspersión y poder realizar el estudio en niños con problemas de lactancia, en donde se les va a alimentar con esta leche humana en polvo, pero fortificada con los probióticos que nosotros aislamos de la misma leche humana y que ya tenemos estudios que nos garantizan que estos probióticos, o más bien que estas bacterias lácticas tienen actividad probiótica. Eso es lo que nos hace falta hacer, recolectar la leche para poder hacer este estudio y finalmente pues yo les agradezco su atención, ¿verdad? Y pues si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer, pues con mucho gusto estoy aquí para responder lo que ustedes crean conveniente. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, doctora, por bueno, entiendo que es un megaproyecto y que de alguna manera buscó, pues, resumir todo el trabajo que ha venido realizando su equipo de investigación. Y bueno, pues se abre el foro para preguntas. Por favor, las pueden hacer llegar a través del chat o bien abrir su micrófono. A mí me gustaría comenzar con una pregunta en relación a las principales, pues, limitaciones o barreras que se ha encontrado, pues, en este camino de buscar esta, pues, alternativa, ¿no? En relación a una alimento, pues, primordial en el lactante. Sí, pues la primera barrera es tener la leche, ¿no? Porque en realidad es un poquito complicado, pues que nos abrieran las puertas, ¿no? Yo toqué muchas puertas, inclusive al inicio de este proyecto, iniciamos trabajando con el Hospital Materno Infantil, con pues ahora tiene su doctorado, Jorge, ahorita se me olvidó cómo apellida. Bueno, Jorge, él trabajó ahí, es nutriólogo y él llegó ahí con nosotros en un inicio y pues empezamos a trabajar con él, ¿no? Después, pues hubo cambios pues como todo, de personal, de todo y pues nos quedamos ya sin ese recurso de lo que fue la leche materna y fue cuando pues yo toqué las puertas ahí en el civil, que me encontré con el doctor José Alfonso Padilla, y él ha sido siempre una persona pues muy pues animada, con una visión bastante grande, y pues gracias al apoyo de él, pues pudimos seguir trabajando, ¿no? Igual que ahorita, pues presenté muchas veces ahí con el doctor Pérez Gómez, también cuando él era el director general del Hospital Civil, para poder de alguna manera poner un banco de leche humana ahí y transformarlo en polvo. Hemos tocado muchas puertas, hasta con los gobernadores, con los senadores de México, etcétera. Se les ha hecho muy interesante el proyecto, pero a la hora de pedir los recursos, ¿verdad?, para poder instalar, en este caso, pues el equipo, que es el secador por aspersión, pues nos dicen, sí, luego, véame tal día, y pasa, y pues desafortunadamente, pues no hemos logrado consolidar este proyecto, ¿no? Que pues la verdad ha sido pues el sueño, no nada más mío, sino de todas las personas que hemos estado colaborando en él, inclusive de nuestros estudiantes. Y pues el hecho de que tengamos el apoyo de los hospitales, pues para poder recolectar esta leche, ¿no? Que confíen en que en nosotros, en todos los estudios que hemos hecho, que nos tengan la confianza de decir, bueno, pues aquí está la leche y vamos a ver, ¿no? Qué es lo que prosigue. Y eso ha sido, pues prácticamente, doctora, lo más difícil, ¿no? El convencer a las personas de que verdaderamente este proyecto, pues tiene una gran importancia y que si se hiciera, pues sería formidable no nada más para nuestro estado, sino para todo México. Incluso, pues yo he tenido muchas personas que me han escrito del extranjero,
y no es por presumir, la verdad no, pero yo con toda la intención de que esto pues se consolide aquí en mi país, ¿no? Les he dado muchas trabas. Me han escrito de Nueva York, de la India, de Inglaterra, de Canadá, de Europa. Entonces, quieren que yo les pase prácticamente todo lo que es este proceso, porque están muy interesados, inclusive algunos de ellos son empresas. Tienen sus leches ahí que las venden porque resulta ser que Estados Unidos principalmente tiene inclusive mercado negro de la leche humana. Hay gente que la vende sin ningún control sanitario y pues eso es muy grave, ¿no? Porque puede llegar a enfermar a un bebecito cuando no hay un control de la venta de esta leche. Entonces hay un empresario que me ha estado, perdón, no dígame. No, sí, definitivamente sí hay un mercado negro de la compra y venta de leche humana, ¿eh? De hecho, hay por Sí, ahí documentales pues que se comercializa, por ejemplo, para las personas pues que practican algún tipo de entrenamiento en particular, buscando mejorar pues también su rendimiento físico y la masa muscular, ¿no? Eso existe definitivamente y pues la cuestión aquí es estandarizar esos procesos desde la recolección, almacenamiento, o sea, pasteurización o todo lo que se tenga que realizar para, principalmente como todo, como tanto en los alimentos como en los medicamentos, asegurar, valga la redundancia, la seguridad de su administración, ¿no? Por ahí también me preguntan en relación a esto, entiendo que usted ya hizo estudios básicos o preclínicos y pues también en este caso lo que comentaba en relación a ya iniciar con humanos, ¿cuáles serían entonces estos criterios de inclusión por el sentido de que pues entendiendo que un ensayo clínico tiene diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3, ¿cómo categorizaría esta intervención? ¿En qué fase de los ensayos clínicos estaría su estudio? no, yo creo que está en fase uno porque pues todavía no hemos trabajado directamente con los bebés, ¿no? Entonces, lo que ahorita nosotros queremos pues es hacer, ahora sí, lo mínimo indispensable de estudios con respecto al desarrollo y crecimiento y sobre todo el análisis del impacto que pueda tener el consumo de la leche materna junto con los probióticos en la microbiota intestinal. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es tener al menos un bebé o dos bebés que tengan problemas pues, de ser alimentados por sus madres. Al principio habíamos pensado en prematuros, pero después dijimos no, porque o sea, ahí es otro tipo de situaciones, ¿no? Es un bebé que pues es mucho más delicado trabajar. Entonces, lo que nosotros pensamos es trabajar con niños que son abandonados, por ejemplo, Sanos, por ¿no? su hospital, ajá, y que sean sanos, exactamente, que podamos estarlos alimentando pues durante unos 6 meses con nuestra leche humana, o sea, ahí a lo mejor ellos ya pueden agarrar a través de un biberón para prepararles sus dosis. Ahí la que me va a apoyar con esta parte, pues es la doctora Elisa, en el Hospital Civil, pues ella es pediatra. Yo, sinceramente, ahí sí me declaro ignorante completamente, ¿no? Porque los médicos, pues ellos saben bien qué cosas medir y hacer. Pues ella me comentaba de medir pues el peso, talla, lo que serían las cuestiones de su cabecita, estar tomando sangre al inicio y a lo mejor cada 3 meses para ver cómo está pues, en cuestión de todos los parámetros, ahorita se me fue la palabra, cuando sacamos las muestras de sangre que analizamos pues glucosa, triglicéridos, todo ese tipo de estudios, ¿no? Generales, igual para ver Muy de bien. qué manera está impactando. Y por otro lado, trabajar con las heces de los bebecitos para ver si de alguna manera se está quedando lo que es el probiótico, ¿no? La misma cepa que nosotros le estamos dando se puede ver reflejada también, obviamente,
ellos también excretan esta cepa. Al momento que se alimenta, pues también se queda fija, pero parte también se va en las heces. Entonces, Muy bien, ese sería, no más o menos el muy estudio. bien. Perfecto. Aquí tiene por aquí otra pregunta. Dice, ¿considera que la tecnología para poder realizar todo este proceso pues el tratamiento que recibe la leche humana es una pauta de gran importancia para poder llevar a cabo el proyecto? A ver, si me puede repetir, es que como que no alcancé a entender la pregunta. Que sí. Ok. ¿Considera que la tecnología para poder realizar todos los procedimientos en la leche humana, todo lo que implica el procesamiento de esta leche humana para que se pueda pulverizar, es una pauta de gran importancia para poder llevar a cabo el proyecto? Sí, o sea, efectivamente. De aquí lo que nosotros, de todos los resultados que hemos obtenido con respecto a los diferentes procesos de conservación que hemos trabajado, hemos concluido finalmente, ¿no? Que podemos, como les decía yo, pasteurizar no a 62.5 grados centígrados, sino, por ejemplo, a 75 grados centígrados por 15 minutos y luego secar por aspersión y podemos tener una leche que nos puede durar mucho tiempo con nutrientes retenidos en la leche, ¿no? Sin que se hayan, pues, degradado. O bien, también podemos trabajar lo que son las altas presiones y el secado por aspersión. Pero las altas presiones, el equipo que se utiliza es un equipo muy caro. Entonces, inclusive es mucho más caro que el secador por aspersión. Entonces, sería muy complicado, o sea, que en este caso que los bancos de leche humana quisieran comprar un equipo de altas presiones. Es más fácil no cambiarles tanto la estructura como la tienen, ¿no? Pues en este caso están acostumbrados a pasteurizar la leche, pero en lugar de congelarla, pues mejor pasteurizamos e inmediatamente secamos, empacamos y entonces de esa manera podemos tener nosotros ya nuestras muestras. Entonces, sí, estos procesos de conservación son muy, muy importantes, porque si no tenemos el equipo indicado para poder hacer el proceso de secado, pues obviamente pues no vamos a lograr obtener, ¿no? Estas muestras de leche humana como lo hemos propuesto. Muy bien. También por aquí hay otra pregunta. Dice, en caso de que se lleve a cabo el proyecto, cualquier mujer puede ser candidata a poder llevar leche materna para llevar a cabo el proceso y poder hacer uso de ella. No, cualquier mujer no. Ahora sí, se hace una selección de las donantes, como les comenté al inicio de la presentación. Normalmente estas señoras, pues se analiza también todo lo que es su sangre. Se hacen estudios de VIH, hepatitis, cualquier otra enfermedad que puedan tener. Si se drogan, también tenemos los kits para evitar usar esa leche que ya trae contaminantes de algún medicamento. Entonces, sí es un proceso laborioso, muy, muy laborioso, porque todo depende de cómo seleccionemos nosotros a las madres para poder tener una leche que no vaya a tener ningún compuesto que a la larga pueda perjudicar a lo que sería el bebé, ¿no? Lo que sí hemos visto es que, por ejemplo, sobre todo antibióticos, drogas, y otros compuestos metales pesados no se eliminan por la pasteurización ni por el secado por aspersión. Ese tipo de componentes normalmente continúan en la composición de la leche. Entonces, nosotros no debemos de aceptar cualquier persona, no porque diga, ay, es que yo soy sana, yo sí quiero, pues no. O sea, primero te tengo que analizar, tengo que ver que verdaderamente eres sana, firmas tu consentimiento informado. Ya después de que veamos que verdaderamente la leche de esa señora pues, nos sirve, ¿verdad? Para poder secarla y que se pueda luego pues dar a los bebés, ¿no? A los niños que normalmente para ellos estamos pensando hacer este producto. Entonces Muy no bien. podemos aceptar cualquiera.
Perfecto, no, sí hay unos criterios pues de inclusión para saber quiénes podrían ser las madres lactantes potencialmente donadoras, ¿verdad? Muy bien. Sí. Por ahí hay dos preguntas que creo que voy a por ahí enlazar un poquito. Una va en relación pues al costo que potencialmente pudiera tener esta leche. Bueno, sabemos que eso puede tomar también tiempo para que pueda llegar a comercializarse como tal, porque también preguntan que si puede tener un precio al público y si, pues, quién pudiera tener acceso, ¿no? Solamente se trabajará con leche humana en polvo en los hospitales o si va a ser público, ¿no? Pues es que eso depende mucho de hacia dónde queremos nosotros llevar el proyecto, ¿no? El proyecto normalmente lo iniciamos como un proyecto social. En este caso, pues la idea era que sea gratuita, ¿no? La leche para las personas, porque normalmente, pues en México las personas más pobres son las más necesitadas de este alimento. Sí hicimos un estudio técnico-económico de cuánto nos saldría una onza de leche. Más o menos nos costaría entre 10 a 15 pesos la onza de esta leche. Pero pues eso ya, porque nosotros lo estamos haciendo en pequeños volúmenes, pero si nosotros ya lo llevamos a un proceso industrial, pues tenemos que hacer el escalamiento y entonces probablemente el costo pues bajaría, ¿no? A lo mejor hasta 2 pesos o 5 pesos el sobrecito por onza de leche. Entonces, como les comentaba, sí depende hacia dónde queremos nosotros llevar el proyecto. O sea, la idea era que en México pues sea gratuito, ¿no? Que sea un alimento que no les cueste a las señoras. En Estados Unidos y en otros países, ellos eso no les interesa, ellos quieren negocio, ¿verdad? Porque pues, normalmente son países que siempre andamos. Y pues ahora sí la voy a vender porque yo sé que la leche humana la llegan a vender hasta 1,000 pesos o 2,000 pesos la onza de leche. Entonces sí es bastante cara, ¿no? Pero pues eso depende ahora sí del cristal con que la veamos, si la queremos hacer en una forma comercial o qué tanto le vamos a hacer publicidad a esta leche o si la vamos a dejar en nuestro país como una leche, pues ahora sí gratis, ¿no? Para todas las personas. Sí, las condiciones en las que se podría prescribir, ¿verdad? Muy Así es, bien. así que Perfecto. Pues, doctora, no nos queda más, definitivamente fue una sesión muy interesante. Nos faltaría tiempo para seguir platicando sobre este tema. Definitivamente es una idea innovadora, hasta se podría sonar un poco disruptiva, que saldría totalmente de esa presentación, como dijera la doctora Dunlón, en chichi. Pero bueno, aquí la intención es buscar alternativas y pues quiénes serían los candidatos, insisto, yo creo que ninguna idea es descabellada, siempre hay que evaluar las condiciones y más si son condiciones clínicas, condiciones en las que pues definitivamente no es accesible que llegue esta leche humana, entonces son ideas que se están explorando y que definitivamente toda esta evidencia científica va a sumar para poder, con el tiempo y el trabajo que definitivamente está realizando usted y su equipo de trabajo, pues justificar más esta alternativa y pues de evidenciarlo también con un método científico, que ese es el objetivo, ¿no? Bueno, sí, pues sí, así. muchas gracias por su participación y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, doctora Blanca. Gracias a todos y pues que tengan buena tarde. ¿Eh? Bonita tarde, gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos, que tengan muy bonita tarde. Recuerden las sesiones martes, miércoles y jueves en punto de las 13 horas. Los esperamos. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego.